Mi madre me escribió, ya no eres familia, no aparezcas en ninguna reunión. Mi hermana le dio me gusta. Yo respondí, gracias por confirmar. Corto todos los pagos automáticos. El mensaje llegó a las 9 de la mañana del martes. Tenía el café en una mano y el teléfono en la otra cuando la pantalla se iluminó. Hemos acordado que ya no formas parte de la familia. No vengas a ninguna reunión familiar. Mamá, sin saludos, sin explicaciones, simplemente una sentencia. Debajo del mensaje apareció un me gusta. Verónica. Mi hermana menor había puesto un corazón debajo de las palabras que debían destruirme. Dejé el café sobre la mesa para que mi mano no temblara. Mis dedos escribieron la respuesta por sí solos. Gracias por confirmarlo. Voy a cancelar todos los pagos automáticos. Pulsé enviar. Entré en la aplicación del banco. 3 clics y la transferencia mensual de $800 quedó suspendida. 2 clics más y cancelé el pago del crédito de mi padre que había asumido yo misma hacía 6 meses. Otro más y cancelé el pago de los servicios públicos de su apartamento. A las 10:05 de la mañana ya había terminado. No lloré, simplemente me senté en la cocina y miré el teléfono, esperando a que empezaran las llamadas. Empezaron a las 2 de la tarde. Verónica y yo nunca hemos sido muy cercanas, ni siquiera de niñas. Ella es 2 años menor que yo y parece que siempre lo ha tomado como algo personal. Cuando me compraban zapatos nuevos, montaba una escena hasta que le compraban los mismos. Cuando ingresé en la universidad, ella también presentó la solicitud para estudiar en la misma facultad, Administración de Empresas. No porque le interesara, sino porque no podía aceptar que yo hiciera algo sin ella. Las dos nos graduamos. Yo con honores, ella por los pelos, sacando aprobado en el último semestre. Yo conseguí un trabajo como asesora financiera en Harrison Partners, una empresa de tamaño medio pero respetable, una oficina sólida en el centro, un sueldo estable, bonificaciones por resultados. Verónica consiguió un trabajo como agente de seguros en una pequeña oficina en las afueras, donde le pagaban el salario mínimo más comisiones. Decía que era algo temporal, pero han pasado 5 años y sigue allí. Y cada vez que nos veíamos en las comidas familiares, veía cómo me miraba, ni siquiera con rencor, con algo peor, envidia mezclada con resentimiento. Nunca me preguntaba por mi trabajo. Simplemente se quedaba callada cuando mis padres me preguntaban por mis clientes o proyectos y luego cambiaba bruscamente de tema y hablaba de ella, de la boda, de Travers, del bolso nuevo que él le había regalado. Mamá siempre intentaba suavizar las cosas. Chicas, sois hermanas, ¿por qué no podéis simplemente llevarse bien? Papá permanecía en silencio como siempre. Hablaba muy poco, especialmente después de aquella historia. Simplemente se sentaba con un vaso de whisky y miraba la televisión como si intentara desaparecer. Hace 3 años mis padres fueron víctimas de unos estafadores financieros. Un tipo llamado Randall Kiefer los convenció de invertir dinero en un fondo de inversión que prometía un 12% anual. Mamá había trabajado como bibliotecaria toda su vida, papá como logista en un almacén. Habían ahorrado algo más de $30,000. No era mucho, pero para ellos era el dinero para su vejez. Mamá soñaba con una casita en Vermont con porche y flores. Papá quería comprarse una camioneta nueva en lugar de la vieja Ford que ya tenía 18 años. Kiefer se lo llevó todo. El fondo resultó ser una pirámide. Para cuando los padres se dieron cuenta, él ya había desaparecido, dejando solo documentos falsos y promesas vacías. No solo perdieron sus ahorros, sino que además pidieron préstamos para intentar recuperar lo perdido, otros 20,000. Pensaban que podrían recuperarlo como en un casino. Mi madre leía artículos en internet sobre inversiones exitosas.
Mi padre escuchaba los consejos de un compañero de trabajo. Por supuesto, no funcionó. El dinero simplemente se esfumó. Cuando mi madre me llamó por teléfono aquel otoño, lloraba tanto que apenas podía entender lo que decía. Evi, necesitamos ayuda, no sabemos qué hacer. Nos pueden desahuciar. Fui al día siguiente. Me tomé el día libre en el trabajo, me subí al coche y en 3 horas estaba en su apartamento. Extendí delante de mí todos los papeles, facturas y contratos y comprendí que iba a ser para mucho tiempo, mucho tiempo. Empecé a enviar dinero cada mes, al principio 500, luego 800. Era mucho para mí, pero me las arreglaba. Renuncié a las vacaciones en Europa que había planeado durante 2 años. Dejé de ir a restaurantes, reduje todos los gastos superfluos. Incluso empecé a aceptar clientes adicionales para compensar los gastos. ¿Y Verónica? Dijo que no podía ayudar. Evi, yo misma apenas llego a fin de mes. Tengo una hipoteca, un coche, una boda a la vista. Simplemente no tengo dinero. La boda. Se comprometió con Travers Holland, gerente de un concesionario de coches. Un chico con una sonrisa perfecta y un reloj caro que siempre hablaba un poco demasiado alto y le encantaba contar sus negocios exitosos. Vi su Instagram. Gimnasio 5 veces por semana. Un estudio caro con entrenador personal. Cosmetólogo cada mes. Inyecciones, peelings, lo mejor de lo mejor. Pero no tenía dinero para sus padres. Me quedé callada. El primer año, el segundo, pero con el tiempo eso empezó a carcomerme por dentro como el óxido. Cada vez que transfería dinero, pensaba en Verónica, en cómo publicaba fotos de restaurantes, viajes, salones de belleza y en cómo sus padres la justificaban. Es joven, necesita construir su vida. En las comidas familiares la miraba y no podía contener mi irritación. Verona, ¿podrías ayudar un poco? Le dije una vez cuando estábamos sentadas en la cocina. Ella apartó la mirada. Evi, ya te lo he dicho. No puedo. ¿No puedes o no quieres? Mi madre intervino. Evi, no empieces. Verónica también tiene su vida, no todo el mundo gana tanto como tú. Me callé, pero algo dentro de mí se rompía cada vez más, una pequeña grieta que se hacía cada vez más profunda. La gota que colmó el vaso fue hace un mes, el cumpleaños de mi madre, 56 años. Le regalé un viaje de una semana a un spa en Virginia, $750. Masajes, tratamientos, piscina. Mamá se merecía un descanso después de todo ese estrés, después de las noches sin dormir y las lágrimas. Verónica le regaló un marco para fotos, barato de plástico de las rebajas del supermercado. Lo reconocí. Había visto otros iguales por $9.99. Mamá sonrió, dio las gracias, pero vi cómo apretaba los labios tratando de no mostrar su decepción. Y luego, cuando nos quedamos en la cocina, Verónica, mamá y yo, no pude aguantar más. Verónica, ¿eso es todo lo que puedes hacer? ¿Un marco de $10? Se sonrojó. Evi, no todo el mundo es tan rico como tú. No se trata de riqueza, se trata de que ni siquiera lo intentas. Sabes que mamá y papá apenas llegan a fin de mes, pero te da igual, porque sabes que yo lo solucionaré, como siempre. Se echó a llorar. Lágrimas de verdad, rímel corrido, hombros temblorosos. Siempre eres así, siempre te crees mejor que yo. Mamá se levantó bruscamente, la silla chirrió. Su voz era áspera, fría. Abigail, basta. Estás dividiendo a esta familia con tu arrogancia. Retrocedí como si me hubieran golpeado. ¿Arrogancia? Sí. ¿Crees que por ayudarnos económicamente puedes juzgar a Verónica? Pero no tienes derecho. Es tu hermana. Cogí el bolso y me fui sin despedirme. Simplemente salí del apartamento, me metí en el coche y me fui a casa apretando el volante con tanta fuerza que me dolían los dedos.
No me comuniqué con nadie durante una semana. No respondí a las llamadas, no leí los mensajes y entonces llegó ese mensaje. Hemos acordado que ya no formas parte de la familia. Miré el teléfono, 6 llamadas perdidas de mi madre, 2 de mi padre, una de Verónica. No respondí. Simplemente me senté en el sofá y miré al techo, sintiendo cómo algo se rompía definitivamente dentro de mí. Y entonces llegó otro mensaje de Verónica, breve, como una puñalada. Te arrepentirás. Otra llamada llegó a las 2 de la tarde. Mamá. No contesté. La segunda a las 3. Papá. También la ignoré. La tercera, la cuarta, la quinta. Hasta la noche había recibido 6. Estaba sentada en el sofá mirando la pantalla que se iluminaba y no sentía nada, solo vacío. Y entonces empezaron los mensajes de voz. Abigail, tienes que llamar inmediatamente. ¿Cómo puedes comportarte así con tus propios padres? La voz de mi madre temblaba de indignación. Evi, esto no es serio, somos tu familia. Llama, mi padre comedido pero tenso. No respondí. Borré los mensajes y dejé el teléfono boca abajo. Al día siguiente comenzó el infierno. Mamá llamaba todas las mañanas a las 8, cuando aún no había terminado de desayunar, luego a las 12, cuando estaba en una reunión, luego a las 7 de la tarde, cuando intentaba preparar la cena, todos los días, sin excepción, a veces varias veces al día. Eres insensible, Abigail, una egoísta insensible. Te dimos la vida, te criamos y tú nos abandonas cuando más necesitamos tu ayuda. ¿Te das cuenta de que podemos quedarnos en la calle? La escuché sin interrumpirla. Luego le dije con calma, mamá, tú me echaste de la familia. Tú misma escribiste que ya no formo parte de vuestra vida. Solo he aceptado tu decisión. Fue una emoción. ¿Sabes que no era eso lo que quería decir? ¿Cómo puede ser tan literal? Verónica ha dado me gusta a tu mensaje. ¿Ella también piensa lo mismo? Mi madre se quedó callada un momento y luego estalló. Verónica es una chica normal que intenta vivir su vida y tú utilizas el dinero como arma contra tu propia familia. Te has vuelto cruel, Abigail, fría y cruel. Colgué el teléfono, bloqueé el número de mi madre, luego el de mi padre, luego el de Verónica, pero encontraron otra forma de ponerse en contacto conmigo. Una semana después me llamó mi tía Joyce, la hermana de mi madre. Evi, querida, ¿qué ha pasado? Lorraine dice que te has negado a ayudarles por una pequeña discusión. ¿Es cierto? No puedo creerlo. Apreté los dientes. Tía, es una situación complicada. No quiero hablar de ello. Pero son tus padres. ¿Cómo puedes abandonarlos en un momento de necesidad por tu carrera? Te lo han dado todo. Educación, apoyo, por mi carrera. Así es como lo presentaron. Yo soy una ambiciosa despiadada que ha olvidado a su familia por el dinero. Respondí brevemente. Tía Joyce, pregúntale a Verónica por qué no les ayuda, y terminé la conversación, pero las llamadas no cesaron. Mi prima Estela, que siempre me ha tenido manía, me llamó al día siguiente. Evi, me avergüenzo de ti, de verdad. ¿Cómo puedes tratar así a tu madre y a tu padre? El tío Wayne, que siempre estaba un poco borracho en las reuniones familiares, dejó un mensaje de voz de 5 minutos diciendo que la generación joven se ha olvidado de los valores familiares. Incluso la amiga de mi abuela, a la que solo había visto 2 veces en mi vida, me escribió por mensajería. Querida, me he enterado de tu situación. Espero que puedas encontrar el perdón en tu corazón. Todos ellos habían oído la misma versión. Abigail McCreary había abandonado a sus padres en la miseria porque se creía demasiado importante como para preocuparse por la familia. Entré en el chat familiar al que me habían añadido hacía unos 5 años. Había mensajes para varias pantallas. Empecé a desplazarse. Verónica escribió un largo mensaje. Es difícil ver cómo alguien de la familia antepone el dinero a la familia. Mamá y papá siempre nos han apoyado y ahora que necesitan ayuda, una de nosotras simplemente les ha dado la espalda. Duele.
duele mucho, pero creo que la familia es lo más importante y lo superaremos juntos. Debajo del mensaje había decenas de comentarios. Ánimo, Vero. ¿Quién iba a pensar que Evi fuera tan fría? El dinero cambia a las personas. Bien hecho por apoyar a tus padres. Salí del chat. Bloqueé a todos excepto a dos primos, Marlene y Case, que no escribieron nada y se mantuvieron al margen de todo este drama. Marlene me llamó por teléfono esa misma noche. Vi no sé qué ha pasado, pero no me creo lo que dicen. Solo quería que lo supieras. Siempre has sido la más inteligente de todas nosotras. Le di las gracias. Por primera vez en una semana sentí que no estaba completamente sola, pero lo peor estaba por llegar. Un mes después, mi madre me envió un último mensaje, desde un número desconocido porque yo había bloqueado el antiguo. Ahora ya no tenemos una hija llamada Abigail. Para nosotros estás muerta. Leí eso sentada en la oficina durante la pausa para comer. Dejé el teléfono sobre la mesa y me quedé mirándolo. Mis compañeros se reían a mi alrededor, comentaban sus planes para el fin de semana y yo me quedé sentada mirando esas palabras, muerta para ellos. No lloré, simplemente me senté y miré esas palabras hasta que dejaron de significar algo, hasta que se convirtieron en un simple conjunto de letras en la pantalla. Esa misma noche me enteré de que mis padres habían vendido uno de los coches, el viejo Ford de mi padre que había conducido durante los últimos 18 años. Lo vendieron por $2,500, menos de lo que valía, pero con urgencia. También pusieron a la venta por internet parte de los muebles. La cómoda de mi abuela que había estado en el salón desde que nací, el viejo aparador con puertas talladas, la alfombra del salón que mi madre cuidaba como la niña de sus ojos, incluso la lámpara de pie que mi padre compró para su 20º aniversario de boda. Intentaban salvar el piso, vendían todo lo que tenía algún valor. ¿Y Verónica? Vi por casualidad su Instagram a través de la cuenta de Marlene, me pidió que no la bloqueara para poder estar al tanto de lo que ocurría en la familia. Verónica publicó una foto de su nuevo coche, un brillante sedán gris último modelo recién salido del concesionario. La leyenda decía: una nueva vida comienza con nuevas oportunidades. Cuando crees en ti mismo, el universo te ayuda. Llamé a Marlene esa misma noche. ¿Has visto esto? Sí, Evie pidió un préstamo, me lo contó la tía Joyce. Dice que necesita un coche fiable para el trabajo. Al parecer el viejo se averió y necesitaba comprar uno urgentemente. Para el trabajo, un coche fiable por $30,000. Y a los padres nada. Dejé el teléfono y cerré los ojos. Sentí como algo caliente subía por mi pecho. Ira, ira pura, aguda, ardiente. Pero la verdadera guerra no empezó por eso. Empezó cuando me llamó un cliente llamado Alden Britton, el propietario de una pequeña empresa de construcción con la que llevaba trabajando 2 años. Juntos habíamos elaborado una estrategia de inversión para su empresa y todo iba bien. Abigail, me ha llamado una mujer, dice que es agente de seguros y que puede ofrecer mejores condiciones que tú, dice que tu empresa está perdiendo posiciones en el mercado y que no se puede confiar en ti. Me alarmé. ¿Quién era? Verónica McCreary. Dice que estudiaron juntas y que la conoce personalmente. Pensé que quizás se conocían y decidí comprobarlo. Sentí como me latía la sangre en las sienes. Alden, gracias por avisarme. Por favor, no tomes ninguna decisión sin consultarme. Todo lo que ha dicho es mentira. Colgué el teléfono e hice varias llamadas. Resultó que Verónica se había puesto en contacto con otros 3 clientes míos. Les había ofrecido pólizas de seguro, planes de inversión, cualquier cosa para atraerlos. Les decía que estaba perdiendo mi toque, que mi empresa estaba al borde de la quiebra y que era mejor cambiar a alguien más fiable. Pero lo peor era que difundía rumores. Una de mis clientas, Gretchen Salter,
Una anciana que me había confiado la gestión de su herencia tras la muerte de su marido me dijo directamente durante una reunión: Abigail, me han dicho que has perdido la licencia. ¿Es cierto? Porque si es así, quiero saberlo con antelación. ¿Quién te lo ha dicho? Intenté mantener la calma. Verónica McCreary dice que trabaja en el mismo sector y quiere advertir a la gente. Dice que tienes problemas con el regulador. Lo negué, envié a Gretchen una copia de mi certificado vigente y todos los documentos que acreditaban mi estatus, pero el daño ya estaba hecho. Gretchen me miraba con desconfianza, como si estuviera ocultando algo. En un mes 2 clientes se marcharon. No eran importantes, pero fue un golpe para mi reputación. En nuestro sector todo se basa en la confianza y cualquier indicio de problemas puede arruinar años de trabajo. Intenté averiguar cómo Verónica se había enterado de mis clientes. Resultó ser a través de una conocida común de la universidad que trabajaba en un sector relacionado. Una chica llamada Sheila Carver. Todos estudiamos juntos y Sheila a veces mencionaba los nombres de los clientes en conversaciones privadas. Verónica lo aprovechó. Me di cuenta de que Verónica no se detendría, seguiría hasta destruirme, hasta quitarme todo lo que había construido durante años. Pero aún no sabía hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Ocurrió el miércoles por la noche. Volvía a casa después de una reunión tardía, alrededor de las 9 de la noche. Aparqué el coche cerca de casa, cogí el bolso y salí. Las farolas apenas iluminaban. Una de ellas llevaba una semana sin funcionar y nadie se había apresurado a arreglarla. Me dirigí a la entrada buscando las llaves en el bolso cuando oí pasos detrás de mí. ¡Fueres! ¡Rápidos! Me di la vuelta y vi a un hombre enmascarado, pasamontañas negro, ropa oscura. Algo brilló en su mano bajo la tenue luz. Un cuchillo. Ni siquiera tuve tiempo de gritar. Se abalanzó sobre mí, tiré el bolso al suelo e intenté empujarlo. La hoja pasó rozando mi mano y sentí un dolor agudo como si el fuego me hubiera atravesado la piel. ¡Ayuda! Grité con todas mis fuerzas. El hombre me agarró por el hombro y me empujó contra la pared del portal. Luché, lo empujé, pero él era más fuerte, mucho más fuerte. Y de repente se oyó un ladrido. Un enorme perro pastor salió disparado de la esquina, arrastrando consigo a Marvin, un vecino del cuarto piso, un anciano de unos 60 años que todas las noches sacaba a pasear a su perro a las 9. ¡Eh! ¿Qué estás haciendo? Gritó Marvin soltando la correa. El perro se abalanzó sobre el agresor. Este me empujó, blandió el cuchillo hacia el animal y echó a correr. Marvin intentó alcanzarlo, pero el agresor desapareció en la oscuridad entre los edificios. Marvin corrió hacia mí. ¿Estás bien? Dios mío, estás sangrando. Miré mi brazo, tenía un largo arañazo a lo largo del antebrazo y la sangre empapaba la manga de mi blusa clara. Estoy bien, susurré, aunque mi voz temblaba y mis rodillas apenas me sostenían. Marvin llamó a la policía, llegaron en 15 minutos. El informe, las preguntas, el examen del lugar, no encontraron al agresor, no había cámaras cerca. Lo único que pudieron hacer fue abrir un caso y prometer una investigación. El detective que habló conmigo era joven y parecía cansado. En su placa ponía Dick Creighton. Tomó nota de mi declaración bostezando de vez en cuando. Señorita McCurry, ¿tiene enemigos? ¿Alguien que pueda desearle mal? ¿Un antiguo compañero, un cliente insatisfecho? Me quedé en silencio, solo tenía un nombre en la cabeza, Verónica, pero no podía decirlo, no había pruebas, solo sospechas, solo una sensación que me carcomía por dentro. No, respondí finalmente, no conozco a nadie así. El detective asintió, anotó algo en su libreta y se marchó, prometiendo ponerse en contacto si surgía alguna pista. Volví al apartamento, cerré todas las cerraduras y me senté en el suelo del pasillo. Me temblaban las manos.
Miré mi antebrazo vendado y pensé, es ella, sé que es ella, pero ¿cómo demostrarlo? Cogí el teléfono y marqué el número de Marlene. Necesito ayuda, urgente. A la mañana siguiente pasé a la acción. Si Verónica quiere guerra, la tendrá. Marlene llegó a la mañana siguiente con un termo de café y una expresión seria en el rostro. Cuéntame, dijo, sentándose frente a mí en la cocina. Le mostré mi antebrazo vendado. Le conté sobre el ataque, sobre Verónica, sobre los clientes que ella me había quitado. Marlene escuchaba en silencio, solo asintiendo de vez en cuando. ¿Estás segura de que fue ella?, preguntó al final. ¿Quién más? Está arruinando mi reputación, robándome clientes, difundiendo mentiras. Y ahora esto. Marlene se quedó pensativa. Pero no hay pruebas. La policía no ha encontrado nada. Si la acusas sin pruebas, solo empeorarás la situación. Sabía que tenía razón. Entonces, ¿qué hago? Busca pruebas. Si Verónica está dispuesta a llegar tan lejos, seguro que ha hecho otras cosas. Hay que encontrar algo que la detenga. Sacó su teléfono y buscó un número. Tengo un conocido, es un ex policía que ahora trabaja como detective privado. Se llama Glenn Tarbell. Me ayudó hace un año cuando tuve problemas con un socio comercial. Es bueno, discreto. Anoté el número. Gracias. Evie, dijo Marlene poniendo su mano sobre la mía, ten cuidado. Si realmente ha contratado a alguien para matarte, ya no se trata solo de una disputa familiar, es algo serio. Lo sabía, lo sentía con todo mi cuerpo, con cada célula. Glenn Tarbell resultó ser un hombre delgado de unos 50 años con las sienes canosas y una mirada penetrante. Quedamos en una cafetería a las afueras de la ciudad, donde ninguno de mis conocidos suele ir. Le conté todo sobre mi familia, sobre Verónica, sobre el ataque. Él escuchaba, a veces tomando notas en un cuaderno gastado. ¿Cuántos años tienes?, preguntó de repente. 30. ¿Y tu hermana? 28. Asintió con la cabeza. Normalmente, en estos casos hay algo más que simple envidia. Si está dispuesta a llegar tan lejos, significa que tiene algo que ocultar. La gente ataca cuando se siente amenazada. ¿Puede encontrar algo? Puedo intentarlo. Dame una semana. Revisaré sus finanzas, su trabajo, su vida personal. Si hay algo sospechoso, lo encontraré. Le pagué un anticipo de $500. Me prometió que me llamaría cuando tuviera resultados. La semana siguiente fue la más larga de mi vida. Iba al trabajo, me reunía con clientes, intentaba mantener la calma, pero por dentro estaba que ardía. No podía dormir bien, miraba constantemente a mi alrededor en la calle, temía a cualquier desconocido. Y finalmente Glenn llamó. Señorita McCarry, tenemos que vernos. He encontrado algo interesante. Quedamos en la misma cafetería. Glenn puso delante de mí una carpeta con documentos. Su hermana trabaja en una compañía de seguros llamada Shieldcraft Insurance. Es una oficina pequeña, pero con un volumen de negocios considerable. He hablado con varias personas que han trabajado con ella. No es muy popular entre sus compañeros. Hojeó los papeles. En el último año ha recibido al menos 4 quejas formales de clientes. Una mujer, Barbara Inwood, no recibió el pago del seguro tras la muerte de su marido. Resultó que Verónica había redactado incorrectamente el contrato, omitiendo un punto importante, pero ella le dijo a la clienta que todo estaba bien y ésta le confió. ¿Bárbara demandó a la empresa? No, la empresa le pagó una indemnización extraoficialmente para evitar un escándalo, pero Verónica recibió una amonestación. Me mostró algunos documentos más. Hay otros 3 clientes con historias similares. Les vendió pólizas que no les convenían, aumentaba las comisiones. En un caso incluso falsificó la firma del cliente en el documento para obtener una bonificación. Sentí un nudo en el pecho. ¿Es eso cierto?
Tengo copias de las quejas y de las investigaciones internas de la empresa. Alguien del Departamento de Recursos Humanos me lo pasó a cambio de una pequeña recompensa. Oficialmente la empresa lo silencia todo porque no quiere dañar su reputación. ¿Y qué hay del ataque? ¿Has encontrado algo al respecto? Glenn negó con la cabeza. Por ahora no, pero sigo investigando. Si ella contrató a alguien, tiene que haber algún rastro, un pago, llamadas telefónicas, algo. Dame un poco más de tiempo. Cogí la carpeta. ¿Cuánto te debo? 500 más. Pero si quieres que continúe, habrá más. Continúa. Volví a casa con la carpeta de documentos y me senté a la mesa durante un buen rato, releyendo todo. Verónica engañaba a la gente, falsificaba documentos, destruía la vida de los demás para su propio beneficio y de repente supe lo que tenía que hacer. Hice copias de todos los documentos. Envié una carpeta de forma anónima a la dirección de Shieldcraft Insurance. La otra se la envié a Barbara Inwood y a otros clientes afectados con una carta adjunta. Deben saber la verdad sobre quién les prestó servicio. Pero eso no fue todo. Glenn también descubrió algo sobre Travers Holland, el prometido de Verónica. Resultó que nunca se había divorciado oficialmente de su exmujer. Se separaron hace 2 años, pero no presentaron los papeles. Y ahora estaba planeando su boda con Verónica. Es más, seguía viéndose con su ex. Glenn tenía fotos. Travers y una mujer rubia almorzando juntos en un restaurante, besándose junto a su coche. Imprimí las mejores fotos y las metí en un sobre junto con una copia del certificado de matrimonio de Travers que Glenn Spain había obtenido de los registros públicos. Escribí una breve nota. Te está mintiendo, sigue casado y sigue saliendo con ella. Se lo envié a Verónica de forma anónima. No sentí satisfacción alguna. Simplemente hice lo que tenía que hacer. 2 semanas después, todo empezó a desmoronarse. Verónica fue llamada a la dirección de Shieldcraft Insurance. Marlene, que tenía contactos en varios sitios, me contó que allí tuvo una larga conversación con el director y el abogado de la empresa. Le mostraron documentos, denuncias y pruebas de falsificaciones. Ella intentó negarlo todo, pero había demasiadas pruebas. La despidieron ese mismo día sin indemnización por despido ni referencias. Al día siguiente, Travers desapareció. Verónica publicó un post en Instagram, el único en todo ese tiempo. Sin fotos, solo texto. Cuando crees que conoces a una persona y luego descubres la verdad, la boda se cancela. Marlene me envió una captura de pantalla. La miré y no sentí nada, ni pena ni alegría. Pero lo más interesante ocurrió unos días después. Verónica intentó mudarse con sus padres. Me enteré por Marlene, que se enteró por la tía Joyce. Llegó con 2 maletas y pidió quedarse con ellos por un tiempo. Dice que perdió su trabajo y que su prometido la dejó. Pero, ¿sabes lo que pasó? ¿Qué? Sus padres la echaron. Su madre le gritó, la tía Joyce lo oyó todo. Resulta que alguien les contó lo del coche nuevo de Verónica, que había pedido un préstamo de 30,000, pero no les había dado ni un centavo, que podía haberles ayudado, pero no quiso. Sentí cómo algo se estremecía dentro de mí. ¿Qué le dijo mi madre? Lorraine gritó, eres igual que ella, solo que peor porque nos has mentido, nos engañaste y nosotros te protegimos. Estaba sentada en el sofá, con el teléfono en la mano, tratando de entender lo que sentía. Mamá echó a Verónica, igual que a mí, quizás incluso peor. Ahora vive en un apartamento barato en las afueras, continuó Marlene. La tía Joyce dice que tiene un aspecto horrible. Debería sentirme triunfante, pero en lugar de eso solo sentía cansancio. Evie, ¿sigues ahí? Sí, gracias por contármelo. Colgué el teléfono y miré por la ventana. Empezaba a oscurecer. A la semana siguiente, Barbara Inwood, la mujer que no había recibido el pago del seguro por culpa de Verónica, la demandó.
no a la compañía, sino a ella personalmente, por negligencia y daños morales. El caso rápidamente se hizo público. El periódico local publicó un artículo titulado Agente de seguros engaña a viuda. Había fotos de Bárbara, citas de su entrevista, la historia de cómo había confiado en Verónica y ésta la había defraudado en el momento más difícil de su vida. Leí el artículo sentada en la oficina durante la pausa para comer. Sentí un nudo en el estómago, sabía que Verónica se lo merecía, pero ver cómo todo se desmoronaba era extraño. Al mismo tiempo, Glenn siguió investigando. Revisó registros telefónicos, transacciones financieras, todo lo que pudo conseguir. Y una mañana me llamó por teléfono. Señorita McCurry, tenemos que vernos. Es urgente. Quedamos en la misma cafetería. Glenn parecía preocupado. He encontrado a la persona que contrató al agresor. Me irguí. ¿Quién? Puso una carpeta delante de mí. No es su hermana. Me quedé paralizada. ¿Qué? He rastreado el pago. 2 días antes del ataque, alguien transfirió $2,000 en efectivo a través de un intermediario a un tipo llamado Gerard Klein. Es conocido, trabaja por encargo, pequeños asuntos, amenazas, palizas, no asesinatos, pero cosas bastante serias. ¿Y quién lo contrató? Tu cliente, Cole Derrington. No lo entendí de inmediato. ¿Qué? ¿Cole? Glenn asintió. El dueño de las lavanderías. Lo verifiqué. Perdió dinero hace un año por una inversión fallida. Te culpó a ti, escribió quejas, amenazó, pero nada funcionó y decidió actuar de otra manera. Me quedé sentada, incapaz de articular palabra. Cole, no Verónica. Cole, tengo pruebas, dijo Glenn. Registros financieros, llamadas telefónicas, el testimonio de un intermediario que confesó tras llegar a un acuerdo con la policía. Ya se lo han entregado al detective Creighton. Arrestarán a Derrington en menos de 24 horas. Miré la carpeta, incapaz de moverme. Todo este tiempo había pensado que era Verónica. Había construido todo en torno a eso y resultó que... Señorita McCurry, ¿está bien? Asentí con la cabeza, aunque no estaba segura. Sí, gracias, Glenn. Has hecho un trabajo estupendo. Me miró con algo parecido a la compasión. Siento que no haya sido lo que esperabas. Volví a casa y me pasé toda la noche sentada en el sofá. Cole contrató al agresor, no fue Verónica. Ella destruyó mi reputación, me robó clientes, difundió rumores, pero no intentó matarme. Y yo, mientras tanto, destruí su vida. Miré el teléfono, no había mensajes, no había llamadas. Y de repente, la pantalla se iluminó. Un número desconocido. Descolgué. Hola, Abigail, la voz de mi madre, fría, tensa. Tenemos que hablar, repitió mi madre. Me quedé en silencio con el teléfono pegado a la oreja. No sabía qué decir. Abigail, ¿me oyes? Sí, necesitamos tu ayuda. No podemos seguir viviendo así. Las deudas nos están devorando. Cerré los ojos. Mamá, tú me echaste de la familia. Dijiste que estaba muerta para vosotros. Evie, estábamos cegados. Verónica nos mintió, no lo sabíamos. Y ahora lo sabéis y queréis dinero. Silencio. Entonces mi madre dijo con tensión, hablaremos de esto más tarde, ahora no es el momento. Colgó el teléfono. Me quedé sentada mirando el teléfono sin entender lo que acababa de pasar, pero no tenía tiempo para pensar en ello. A la mañana siguiente me llamó el detective Creighton. Señorita McCreary, hemos detenido a Cole Derrington. Quiero que sepa que tenemos pruebas suficientes para presentar cargos. Sentí un alivio mezclado con otra cosa. ¿Qué va a pasar con él? Depende del tribunal, pero con lo que tenemos seguro que irá a la cárcel, como mínimo 2 o 3 años. Le di las gracias y colgué. Cole Derrington, lo recordaba bien, vino a verme hace un año. Un hombre bajito de unos 40 años con tics nerviosos
y una expresión facial constantemente tensa. Propietario de 3 lavanderías autoservicio, no era rico, pero tenía un negocio estable, quería invertir, tenía unos $50,000 ahorrados y soñaba con multiplicarlos. Analicé su situación financiera y le propuse una estrategia prudente: diversificación, parte en bonos, parte en fondos indexados, un poco en acciones de empresas estables. Nada arriesgado. Eso le reportaría un rendimiento estable del 6 al 8% anual, pero a Cole no le bastaba. ¿Un 6%? Dijo entonces. Abigail, a este ritmo nunca me haré rico. Necesito algo más. Le advertí. Cole, un mayor rendimiento implica un mayor riesgo. Si quieres ganar dinero rápido, puedes perderlo todo. Entiendo los riesgos, pero estoy dispuesto a intentarlo. Le di varias opciones, incluyendo startups de criptomonedas que prometían altos rendimientos, pero le dije claramente: es muy arriesgado. No recomiendo invertir más del 10 o 15% de tu capital. Cole asintió, dio las gracias y se fue. Y luego ignoró todos mis consejos. Invirtió los $50,000 en un proyecto de criptomonedas que prometía un 300% de beneficio anual. No me enteré hasta 3 meses después, cuando me llamó gritando por teléfono. Has arruinado mi vida, lo he perdido todo. Es culpa tuya. Intenté explicarle. Cole, te aconsejé que no invirtieras más del 15% en activos de riesgo. Ignoraste mi consejo. Deberías haberme detenido, deberías haber insistido, pero no podía detenerlo. No soy su niñera, soy consultora. Yo doy consejos y el cliente toma las decisiones. Cole empezó a escribir quejas, primero a mis superiores, luego a los organismos reguladores. Exigía una indemnización, alegando que le había asesorado mal, pero todas sus quejas fueron desestimadas. Tenía grabaciones de nuestras reuniones, notas, documentos firmados en los que se indicaban claramente los riesgos. Hice todo correctamente y entonces él decidió actuar de otra manera. Contrató a Gerard Klein para que me intimidara, quizás incluso algo peor. Glenn dijo que las instrucciones eran vagas. Haz que se arrepienta. Estaba sentada en el despacho de mi abogada, una mujer llamada Rochelle Hendricks, que me había recomendado uno de mis clientes. Era brusca, directa y no toleraba tonterías. Lo demandaremos, dijo mientras revisaba los documentos, por agresión, por difamación, por daños morales. Con las pruebas que tenemos, ganaremos. ¿Cuánto tiempo durará? 6 meses, quizá más. Depende de la rapidez con la que se mueva el sistema, pero recibirás una indemnización y él irá a la cárcel. Asentí con la cabeza. Me sentía cansada. Solo quería que todo esto terminara. El caso avanzó lentamente, tal y como había previsto Rochelle. Audiencias preliminares, recopilación de pruebas, interrogatorios a testigos. Cole intentó negarlo todo, pero las pruebas eran irrefutables: grabaciones telefónicas, transacciones financieras, el testimonio de Gerard Klein, que confesó tras llegar a un acuerdo con la fiscalía. Durante una de las sesiones del juicio vi a Cole por primera vez desde el ataque. Estaba sentado a la mesa con su abogado. Parecía más pequeño y más viejo de lo que yo recordaba. Tenía el rostro más delgado, el pelo canoso y los hombros encorvados. Cuando nuestras miradas se cruzaron, él apartó la vista. Rochelle fue convincente. Presentó todas las pruebas, mostró las grabaciones de nuestras reuniones, los documentos con mis recomendaciones. Demostró que Cole había actuado en contra de mis consejos y ahora intentaba echarme la culpa a mí. La señorita McCreary hizo su trabajo a la perfección, dijo en su alegato final. El señor Derrington ignoró sus recomendaciones profesionales, perdió dinero por su propia codicia y decidió vengarse. Contrató a una persona para que la atacara con un cuchillo. No es solo un error, es un delito. El jurado dictó sentencia: 3 años de prisión
y una indemnización de $120,000. Cole palideció al escuchar la sentencia. Su abogado le decía algo, pero él no le escuchaba. Solo miraba al suelo. Salí de la sala del tribunal y respiré aire fresco. Sentí alivio, pero no alegría. Solo quería volver a mi vida normal. Rochelle se acercó a mí en la salida. Enhorabuena, has ganado. Gracias por tu trabajo. Ella asintió. Ahora por fin puedes descansar. Todo ha terminado. Pero no todo. Durante los meses que duró el caso contra Cole, casi me olvidé de Verónica. Estaba demasiado ocupada con las audiencias judiciales, las reuniones con el abogado y la recuperación de mi reputación en el trabajo. Pero una noche Marlene me llamó por teléfono. Evi, ¿has visto las noticias sobre Verónica? No, ¿qué ha pasado? La han demandado, ya son 3 clientes, incluida esa mujer, Barbara Inwood. Han demostrado que falsificó documentos. Me quedé paralizada. ¿Cuándo ocurrió? En los últimos 2 meses. El caso está cobrando impulso. La comisión estatal le ha retirado la licencia. Ya no puede trabajar como agente de seguros. Dejé el teléfono y abrí el portátil. Encontré un artículo en el periódico local. Exagente de seguros acusada de fraude. Había una foto de Verónica, antigua, de cuando trabajaba, sonriente, segura. Ahora seguramente tenía un aspecto diferente. El artículo describía el caso con detalle. Barbara Inwood fue la primera en presentar la denuncia, pero luego se le unieron otras 2 personas. Un hombre llamado Ralph Saunders, que había perdido dinero debido a una póliza mal redactada, y una joven pareja a la que Verónica había vendido un seguro que no les convenía en absoluto. Todos ellos lograron demostrar que Verónica había actuado con negligencia y en algunos casos de forma deliberada en beneficio propio. Se enfrentaba a 2 años de cárcel por fraude y negligencia. Leí el artículo 2 veces. Destruí su vida, envié esos documentos, arruiné su boda, revelé toda la verdad y ahora el sistema hacía lo suyo, pero ¿se lo merecía? Sí, engañaba a la gente, arruinó mi reputación. Puede que no intentara matarme, pero sin duda quería destruirme. Y sin embargo, en lo más profundo de mi ser, algo me dolía. Cerré el portátil y miré por la ventana. Estaba anocheciendo. Una semana después de la sentencia de Cole, mi madre me volvió a llamar. Esta vez cogí el teléfono. Hola, Abigail. La voz de mi madre sonaba diferente, cansada, casi quebrada. Necesito hablar contigo. Te escucho. Suspiró. Lo estamos pasando muy mal. Las deudas no disminuyen. Apenas llegamos a fin de mes. Papá tiene 2 trabajos, pero aún así no es suficiente. Me quedé en silencio. Evi, por favor, necesitamos tu ayuda. Sin ti no podremos pagar las deudas. Nos pueden desahuciar a finales de año. Sentí cómo algo se estremecía en mi interior. Mamá, tú me echaste de la familia. Dijiste que estaba muerta para vosotros. Lo sé, me equivoqué. Todos nos equivocamos. Defendisteis a Verónica cuando os mintió. Me echasteis toda la culpa, difundisteis rumores entre los familiares. Mamá se quedó en silencio. Luego dijo en voz baja, no sabíamos la verdad. No querían saberla. Les resultaba más cómodo culparme a mí. De nuevo silencio. Evi, entiendo que te hemos hecho daño, pero somos tus padres. No somos perfectos, pero somos tu familia. Me senté, apretando el teléfono. Sentí como la ira se apoderaba de mí, pero también sentí algo más, cansancio, simplemente cansancio de todo esto. Mamá, dije finalmente, estoy dispuesta a ayudar, pero con una condición. ¿Cuál? Una disculpa pública ante toda la familia. Tienes que admitir que me calumniaste, que difundiste mentiras y pedir perdón. Mi madre se quedó en silencio. Oí cómo respiraba al otro lado del teléfono. ¿Es esa tu única condición?
Sí, hubo una larga pausa, luego mi madre dijo, tengo que pensarlo. Pues piénsalo, pero hasta que no te disculpes ni un centavo. Colgué el teléfono. Mi corazón latía rápidamente. Mis manos temblaban. No sabía si había hecho lo correcto, pero no podía hacer otra cosa. Al día siguiente, papá me llamó por teléfono. Evi, tu madre me ha contado vuestra conversación. ¿Y? ¿De verdad quieres que nos humillemos ante toda la familia? Quiero que reconozcan la verdad. Me han calumniado y han hecho creer a todo el mundo que les abandoné por dinero. Y eso es mentira. Mi padre suspiró. Evi, somos tus padres. ¿Por qué no puedes simplemente ayudarnos? Porque ustedes no están pidiendo ayuda, la están exigiendo sin pedir perdón, sin reconocer lo que han hecho. Cometimos un error, pero no podemos reconocerlo así delante de todos. Es humillante. ¿Y lo que me hicieron a mí no es humillante? Se quedó callado. Luego dijo en voz baja, hablaré con mamá. Colgó el teléfono. Me quedé sentada mirando el teléfono. Sabía que no se disculparían. Son demasiado orgullosos para eso, demasiado seguros de que la verdad está de su lado. Y entonces lo comprendí. Nada cambiaría. Nunca reconocerían su culpa. Nunca dirán que se equivocaron. Y yo no estoy dispuesta a ayudarlos sin eso. Una semana después, Marlene me llamó por teléfono. Evi, tengo noticias sobre Verónica. ¿Qué pasó? Fue a ver a mamá y papá. Les pidió ayuda. Dice que la amenazan con la cárcel y que no sabe qué hacer. Sentí un vuelco en el pecho. ¿Y qué le dijeron? La echaron. Mamá le dijo que ella era la única culpable de sus problemas, que les había engañado y ahora tenía que responder por sus actos. Cerré los ojos. Me imaginé a Verónica delante de la puerta del piso de sus padres, suplicando ayuda, y ellos le cierran la puerta en las narices. ¿Cómo está ahora? No lo sé. La tía Joyce dice que vive sola, que está intentando encontrar un abogado, pero que se está quedando sin dinero. Me quedé en silencio. Evi, ¿tú sientes algo? Lo pensé. No lo sé. Se lo merece. Pero ver cómo todo se desmorona es difícil. Marlene suspiró. Lo entiendo, escucha si necesitas hablar. Llámame cuando quieras. Gracias. Colgué el teléfono y me senté en el sofá. Encendí la televisión, pero no la miré. Simplemente me senté y pensé en Verónica, en mis padres, en cómo habíamos llegado tan lejos. Y de repente el teléfono volvió a sonar. Un número desconocido. Descolgué. ¿Hola? ¿Señorita McCurry? Una voz femenina desconocida. Sí, me llamo Verónica, soy tu hermana. Me quedé paralizada. No me lo esperaba. ¿Qué necesitas? Se quedó en silencio. Luego dijo en voz baja, necesito tu ayuda. Me quedé callada con el teléfono en la mano. No sabía qué responder. Una parte de mí quería colgar, simplemente terminar con eso, pero algo me lo impedía. Evi, ¿sigues ahí? Sí. ¿Podemos vernos? ¿En persona? Necesito hablar contigo. Lo pensé. Era arriesgado, pero al mismo tiempo quería verla, entender lo que tenía que decirme. De acuerdo, mañana a las 12, en la cafetería cerca de mi oficina. Brewster Coffee. Gracias. Allí estaré. Colgó. Me quedé sentada mirando el teléfono. No sabía qué esperar. Quizás intentaría culparme. Quizás volvería a mentir. O quizás al día siguiente llegué a la cafetería 15 minutos antes de las 12. Pedí un café y me senté junto a la ventana. Miré a la calle esperando. Verónica apareció justo a las 12. Apenas la reconocí. Tenía un aspecto horrible, sin maquillaje, con la cara pálida y ojeras, el pelo recogido en una coleta descuidada, un viejo jersey gris que recordaba de la universidad, vaqueros con manchas. Había adelgazado, parecía más pequeña de lo que yo recordaba. Se acercó a la mesa y se sentó frente a mí.
No pidió nada, solo se sentó y me miró. Hola, Evi. Hola. Nos quedamos en silencio durante unos segundos. Entonces Verónica habló. Gracias por aceptar quedar. No estaba segura de que fueras a venir. Yo tampoco estaba segura. Ella asintió con la cabeza. Sus manos temblaban cuando las puso sobre la mesa. Evi, sé que he sido horrible. Sé que he hecho muchas cosas malas y sé que tienes todas las razones para odiarme. Me quedé en silencio, pero ahora estoy en una situación muy mala, me amenazan con la cárcel, 18 meses, no podré soportarlo, simplemente no podré soportarlo. Se echó a llorar, en silencio, sin sollozos, solo lágrimas que le corrían por las mejillas. Ayúdame, por favor, no sé a quién más acudir. Mis padres me han echado de casa, Travers ha desaparecido, no tengo a nadie. La miré y sentí una extraña mezcla de emociones, pena, ira, cansancio. Vero, dije finalmente, no puedo ayudarte. Ella levantó los ojos hacia mí. ¿Por qué? Porque engañaste a la gente, falsificaste documentos, otros sufrieron por tu culpa, una anciana no recibió la indemnización tras la muerte de su marido por tu error, has destruido la vida de otras personas para tu propio beneficio. Lo sé, pero no quería que sucediera. Todo se me fue de las manos. No, Vero, lo hiciste a propósito. Elegiste el dinero fácil en lugar del trabajo honesto y ahora tienes que responder por tus actos. Ella cerró los ojos. Evi, soy tu hermana. Dejaste de ser mi hermana cuando le diste me gusta al mensaje de mamá diciendo que ya no formaba parte de la familia. Ella abrió los ojos. Yo no pensé. Estaba enfadada. Estaba celosa siempre. Desde el día en que terminamos la universidad, no podías aceptar que me hubiera ido mejor que a ti y en lugar de trabajar en ti misma intentaste destruirme. Verónica se quedó en silencio. Las lágrimas seguían fluyendo. No puedo ayudarte, repetí. Aunque quisiera, el proceso ya está en marcha. El juicio se celebrará. Las pruebas son irrefutables y eso no se puede cambiar. No fui yo quien arruinó tu vida, fuiste tú misma. Me levanté, cogí mi bolso y me fui, sin mirar atrás. A mis espaldas la oí llorar, pero no me detuve. Un mes después se celebró el juicio, yo no estuve allí, pero Marlene me lo contó todo. Verónica fue condenada a 18 meses de prisión condicional con trabajos comunitarios obligatorios 5 veces por semana durante un año, además de una multa de $45,000 a favor de los clientes afectados. No podía pagar la multa, no tenía dinero, aún no había pagado el crédito del coche, no tenía trabajo ni ahorros. El alguacil embargó su coche, el mismo coche gris nuevo que había comprado en lugar de ayudar a sus padres. Marlene dijo que Verónica salió de la sala del tribunal pálida y destrozada. Se quedó parada en las escaleras llorando mientras su abogado intentaba decirle algo. Mientras tanto, sus padres seguían luchando con las deudas. Marlene contó que vendieron el segundo coche, el viejo Honda de su madre, que había conducido durante los últimos 12 años. Luego empezaron a vender los muebles. La cómoda antigua se vendió por $1,200, mucho menos de lo que costaba. El espejo antiguo con marco tallado por 600. La vajilla de porcelana que la abuela le había regalado a la madre por 450. Hicieron todo lo posible por conservar el apartamento, pero las deudas eran demasiado grandes, créditos, servicios públicos, impuestos. Mi madre me llamó 2 veces más. En ambas ocasiones me pidió dinero. No mencionó nada sobre perdonar. Simplemente dijo, Evi, necesitamos ayuda. Yo respondí lo mismo. Si no piden perdón a la familia, no les daré ni un centavo. Colgó sin decir nada. Mi padre me llamó una vez, solo dijo, Evi, eres muy cruel. Y colgó. No sentía culpa, solo cansancio. Mientras tanto, mi vida se estaba arreglando. El caso contra Cole terminó a mi favor.
Él pasará 3 años en la cárcel y a mí me pagarán una indemnización. No todo de golpe, pero ya es algo. Me ascendieron en el trabajo, me trasladaron a una oficina más grande y me dieron un nuevo puesto, asesora financiera senior, mi sueldo aumentó un 30%, las bonificaciones también. Los clientes que se habían ido por los rumores de Verónica empezaron a volver. Algunos llamaron por teléfono y se disculparon. Otros simplemente enviaron un correo electrónico solicitando una nueva reunión. La reputación se recuperaba lentamente, pero con seguridad. Compré una casa pequeña a las afueras de la ciudad. 2 dormitorios, salón, cocina, un pequeño jardín detrás. Nada lujoso, pero mío, completamente mío. La mudanza me llevó una semana. Empaqueté las cosas del apartamento, las clasifiqué y tiré todo lo que sobraba. Sentí como si estuviera deshaciéndome de mi antigua vida junto con esas cajas. La nueva casa olía a pintura fresca y madera, el suelo crujía en el pasillo, las ventanas del salón daban a una pequeña calle con árboles. Podía sentarme en el porche por la mañana con un café y ver cómo salía el sol. Una noche, mientras desempaquetaba las últimas cajas, Marlene me llamó por teléfono. Evi, ¿cómo estás? Bien, desempaquetando. Esto es muy acogedor. Me alegro por ti. De verdad, te lo mereces. Gracias. Marlene se quedó en silencio un momento y luego dijo, Evi, solo quiero que sepas que estoy orgullosa de ti. Hiciste lo que tenías que hacer. No todo el mundo lo entiende, pero tú resististe y no te derrumbaste. Sentí un cosquilleo en el pecho, por primera vez en muchos meses, algo cálido. Gracias, Marlene. Significa mucho para mí. Siempre estaré aquí si necesitas algo, recuérdalo. Hablamos un poco más de cosas sin importancia y luego nos despedimos. Dejé el teléfono y miré a mi alrededor. Cajas, muebles, mis cosas, mi casa, mi vida. Por primera vez en muchos años sentí que me pertenecía a mí misma. Los meses siguientes pasaron rápidamente. Trabajo, clientes, reuniones. Empecé a ir a yoga los martes y jueves. Me inscribí en la biblioteca y volví a leer, algo que me encantaba en la universidad, pero para lo que nunca tenía tiempo. Pasaba los fines de semana en el jardín, plantaba flores, quitaba las malas hierbas, regaba los parterres, me tranquilizaba, me distraía de mis pensamientos. Mi familia ya no llamaba, mi madre, mi padre, Verónica, todos habían desaparecido de mi vida. A veces, Marlene me daba alguna noticia. Verónica hace trabajos comunitarios, limpia parques y papeleras. Mis padres apenas llegan a fin de mes, pero de momento conservan el piso. Yo escuchaba y asentía, pero por dentro no sentía nada. Era como si fueran historias sobre personas desconocidas. Un sábado por la mañana, mientras estaba sentada en el porche con una taza de café, sonó el teléfono. Era mi madre. Miré la pantalla. Mi dedo se quedó suspendido sobre el botón de respuesta. Una parte de mí quería coger el teléfono. Quería oír lo que tenía que decir. Quizás por fin se disculparía, quizás algo cambiaría, pero la mayor parte sabía que nada cambiaría. Ella vuelve a pedir dinero, vuelve a exigir sin disculparse, vuelve a echarme la culpa. No cogí el teléfono, solo miré cómo el nombre parpadeaba en la pantalla hasta que la llamada se cortó. Luego dejé el teléfono sobre la mesa y miré a la calle. El sol brillaba a través de las ramas de los árboles. El viento apenas movía las hojas. En algún lugar lejano cantaban los pájaros. No sentí triunfo, no sentí pena, solo tranquilidad, una tranquilidad profunda y silenciosa. Pensé en todo lo que había pasado, en la familia que me había dado la espalda, en la hermana que había intentado destruirme, en mis padres que habían elegido una mentira cómoda en lugar de la dura verdad. Y comprendí que había hecho lo correcto. No me derrumbé, no les permití que me utilizaran, no acepté la injusticia por el bien de la paz familiar. Resistí
y ahora vivo como quiero, sin culpa, sin el peso de las expectativas ajenas. La familia no siempre son aquellos con los que te une el vínculo sanguíneo, a veces son aquellos que se quedan cuando todo lo demás se desmorona. Marlene, Case, algunos amigos del trabajo que me han apoyado todo este tiempo, y a veces la familia eres solo tú misma y eso también está bien. El teléfono volvió a sonar. Mamá, por segunda vez, miré la pantalla. Luego apagué el sonido y dejé el teléfono boca abajo. Quizás algún día responda, cuando estén listos para reconocer sus errores, cuando puedan decir, nos equivocamos, perdónanos, pero no hoy, no después de todo. Me terminé el café, me levanté y entré en la casa. En la cocina olía a magdalenas recién horneadas. Las había hecho por la mañana experimentando con una nueva receta. Encendí la radio. Una música suave llenó la habitación. Miré mi casa, mis cosas, mi vida y sonreí. Por primera vez en muchos años, sonreí de verdad, porque por fin era libre, no de mi familia, no del pasado, sino de la sensación de que le debía algo a alguien, de que tenía que justificar las expectativas de alguien, de que mi vida no me pertenecía, ahora me pertenecía solo a mí, y eso era lo mejor que podía pasar. Cogí un pastelito, le di un mordisco y miré por la ventana. La vida continuaba, mi propia vida, mi vida real, y yo estaba lista para vivirla al máximo, sin remordimientos, sin culpa, simplemente yo.